bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast más feliz del mundo. Es Jimena Madrigal, Pablo Abarca, y vamos a estar discutiendo el día de hoy un tema que yo creo que indiferentemente del país a todos nos ha llegado, que es la inclusión forzada, especialmente en Hollywood, especialmente en nuevas películas que están saliendo, y mucha gente se cuestiona si esto debería hacerse, si no, y especialmente cuando tiene que ver con temas históricos, no solo temas de ficción. Y bueno, entonces, como está diciendo Jime, muchísimas gracias por estarnos viendo siempre. Como les habíamos comentado en el capítulo anterior, dejen sus comentarios, envíennos mediante mensajes las preguntas que tengan, los temas que ustedes creen que se podrían tocar acá, porque el asunto, como siempre les hemos dicho, es hablar cosas que todos y todas vivamos siempre. Y pues hoy, tal cual lo estaba diciendo Jime, vamos a hablar un poco sobre esa inclusión forzada de ciertas cuestiones. ¿Y en cuáles tipos de medios? Bueno, podemos discutirlo sobre películas, obviamente Hollywood como su mainstream que le llaman, y también tenemos otro tipo de subconjuntos que podemos irlos hablando después sobre deportes y demás. Una inclusión forzada muy fea, y eso es lo que queremos hablar hoy. Claro, yo creo que lo que estábamos hablando al inicio y lo que más llamaba la atención, vamos a entrarle de lleno. Es un tema que puede ser polémico, es un tema... Sí, sí, porque también queremos ver una cosa aquí en esto, y es que no somos políticamente correctos. Oh. Es decir, no le vamos a llevar al trending por llevar el trending. No somos lo que los demás quieren que seamos. Es decir, estamos todavía en nuestra fase adolescente, pero ya viejos. Ni tanto. En el sentido de que aún somos niños. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es no vamos con lo que todo el mundo quiere. Y eso significa hasta cierto punto de a veces caer mal. Entonces por eso elegimos este tema. Creemos que la inclusión forzada en la película, la inclusión forzada en la serie, la inclusión forzada en muchísimos ámbitos molesta, mae. Y no solo molesta, sino que tiene una crítica súper profunda, que esa es la que vamos a elaborar ahorita. Entonces, una de las cuestiones que hablaba con Jimmy fuera de cámaras, como siempre, perdón que lo utilice, pero es la forma en que conectamos lo que hablamos y volvemos a decirlo. Estábamos hablando sobre cómo el afrodescendiente está dentro del Hollywood, y ni siquiera esta gente tiene la esencia de buscar la historia afrodescendiente real para poder utilizar de esa historia a sus verdaderos actores o actoras, por decirlo así, de esa historia. Y más bien lo que hacen es utilizar historias de personas blancas y mágicamente desteñirlos o transformarlos y cambiar su tez para que sean afrodescendientes y así asumidos dentro de toda la situación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo actualmente, ¿qué es? Una apertura de ciertos grupos marginados en la lógica capital. Entonces de ahí le dejo la vara a Jimé, porque yo sé que quiere hablar demasiado. Bueno, es que si yo soy historiadora, entonces hay un elemento transversal a todo esto, que es, en realidad el tema de la ficción no me preocupa tanto porque, bueno, son personajes imaginados, tal vez algunos guardan más como cariño a ciertos y otros, tal vez otros incluso es más fuerte ese tema de la inclusión, creo que es el caso del Señor de los Anillos recientemente. Pero en el caso específicamente, cuando se está tratando de hacer una representación documental o pseudodocumental inspirada en la vida real, especialmente personajes reales, debería uno de preocuparse de que sean del color que tienen que ser, ¿verdad? O sea, debería uno de preocuparse, porque como vos lo decís, es histórico. Y tiene sus niveles, porque por ejemplo uno puede decir, está bien, podemos aceptar de que es un personaje histórico, pero la historia es ficción. Pero los tipos ya llevan el punto de llevarlo al extremo de poner una Cleopatra en un documental sobre Cleopatra y la ponen como si fuese afrodescendiente. Y de hecho lo ponen como si fuese un elemento como... Y uno podría decir que realmente hay fundamentos como para decir que ella lo era. No, de hecho... Cleopatra, que significa la gloria de su padre, para que tampoco veamos que es un ídolo feminista, o sea, se sirvió de toda herramienta patriarcal a su alcance para estar en el poder, especialmente a través de Roma. El caso de Cleopatra, una figura muy interesante, enigmática también, porque resulta que son sus adversarios políticos, los romanos, quienes le ganaron, digamos, en batalla, sí, claro, políticamente, quienes realmente... siguieron su historia, del cual tenemos evidencia documental a través de ellos. Entonces es como complicado, pero Cleopatra no hay ninguna duda de que era de la dinastía tolemaica. La dinastía tolemaica es la dinastía que deja Alejandro Magno, un griego macedónico, ¿verdad? Y cuando él muere no deja ningún heredero, entonces se reparten entre sus generales. Los tolemaicos, se llama así porque todos se llamaban Ptolomeo y todos se llamaban Cleopatra,
Pues, Cleopatra 1, Cleopatra 2. de hecho, esta es tercera. Cleopatra 7, para que tengamos una idea. Correcto, y el hijo Está también. como Rápidos y Furiosos 7, Sí, Cleopatra. y Ptolomeo lo mismo, Y Ptolomeo Ptolomeo, 12 creo que era el 12. hermano, y se casaban entre ellos. Es todo un tema. El punto es que justamente es eso, se casaban entre ellos Por lo para menos poder hubiesen conservarlos. sacado para su inclusión forzosa, por lo menos decir, mae, bueno, y vea, aquí no hay heterosexualidad preestablecida, o sí la hay, pero es entre familia o algo como para seguir en su nota. Pero ni eso sacaron. Ni eso sacaron. A ver, es un poco extraño hacer apología de la, ¿cómo se llama? Del incesto, pero digamos, ellos eran tipo Game of Thrones en ese sentido. El asunto es que se mezclaban solo entre ellos, si había algún tipo de familiar lejos era muy extraño. Tipo antes como San Carlos y esos lugares dicen, digamos, bueno, no sé, veamos, entre primas y primos. Y bueno, mi abuelo tuvo un romance con una prima no muy lejana, digamos, o sea. Era muy común, eso en Costa Rica. Eso por lo menos era real, no que la madre fuera afrodescendiente, eso por lo menos eso hubiese sido el real. Ellos se basan en que hay como una abuela de Cleopatra que no se sabe el nombre, entonces como es un gran signo de pregunta, era negra. Era negra. Entonces eso también viene de la crítica a cierta gente de Critical Race Theory, ¿cómo se llama? Teoría crítica de raza, en donde hay figuras que tomando el imaginario racista de la gota de sangre y otro montón de leyendas urbanas, como que entre ellos en la comunidad negra sí se decía que Cleopatra era negra porque se hace la asociación racista, África igual negros, cuando África es el país étnicamente más variado, pero el continente étnicamente más variado del mundo, ¿verdad? Entonces uno dice como, ok, esa asociación África igual negro es una asociación que usted ve en el arte medieval europeo, donde empiezan a nacer los esbozos, ¿verdad?, de la esclavitud negra, que la esclavitud negra es relativamente moderna, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, ahorita vamos de hecho a hablar un poco de la esclavitud, pero en el caso de Cleopatra, perdón, no hay duda, se casaban entre primos, eran entre hermanos, era la dinastía tolemaica, eran griegos. El punto es que ahí no hay claridad para decir nosotros con ninguna fuente que eso efectivamente fuese así. No solamente eso, tenemos suficiente información para afirmar lo contrario. Para afirmar lo contrario, de que tenemos evidencia. Y esto que estamos hablando, mae, ya que aprovechamos que Jimmy es historiadora y puede dar una contraposición histórica al respecto, lo vemos en demasiadas otras cosas, o sea, se ven demasiadas otras series. Esto lo estábamos discutiendo fuera de cámaras desde dos ámbitos o aspectos, por decirlo así. Uno es la mera superficialidad como tal y otra es la abolición de la historia real de la gente afrodescendiente. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, bueno, ahora estábamos hablando también de otra serie que hay en Netflix ahorita, que es como de príncipes, de monarquía, creo que es la inglesa, Jimmy, que estábamos hablando de eso. Y que también, creo que se llama. y que estábamos discutiendo también, bueno, resulta que ahora aparece una princesa que va a ascender a reina que es afrodescendiente en Inglaterra. Entonces discutíamos sobre si realmente eso había sucedido o no había sucedido. Y lo importante aquí no es que no nos vayan a malinterpretar, a decir que, es que estos madres están enojados porque están poniendo personas afrodescendientes en cuestiones predominantes de Hollywood. No ese es el sentido. El sentido es que ellos ni siquiera hacen el esfuerzo de encontrar las verdaderas figuras afrodescendientes y empezar a construir películas de ellos. No, la van a agarrar a una persona negra y hacerla una persona blanca y hacerlo negro. Una falta de respeto a la historia. Entonces no es solo poner ahí estéticamente a la persona afrodescendiente, sino es olvidar su historia. Y ahora que estábamos hablando de Aquiles o la parte griega, ese me gustó demasiado. Ahorita hablamos de eso porque es muy interesante, pero antes de ir a eso quiero como seguirte con Bridgerton, porque justamente estamos hablando de la reina Charlotte. Si no me equivoco, yo no he visto la serie, pero sí estamos hablando de la reina Charlotte. La reina Charlotte, esta es la discusión. Era reina, era, qué sé yo, casada, digamos, ¿cómo se llama eso? Consorte. No es la reina, digamos, por vía directa. Eso, bueno, entonces quiere decir que venía de una familia alemana. Se dice que hacía 300, ojo la cosa, 300 años antes, ella venía de una línea de un rey de Portugal que había tenido y reconocido a una hija que había tenido con una morisca. O sea, eso es como que yo llegue, infle el pecho y diga que yo soy español porque mi tatarabuelo era español, por decirlo así. Tiene más sentido que usted diga que es español que la reina Charlotte diga que es negra. ¿No van a entender? Porque la diferencia es
digamos que usted técnicamente es mestizo, usted ve bien, usted se hace un ADN, probablemente va a salir de 40, 50, 60% español, ¿me entiende? Ella es una mujer que era una antepasada de ella, 300 años antes, tal vez era africana, no negra, puede ser bereber, tal vez. Y 300 años después se mezclan solo entre alemanes y alemanes y alemanes, y resulta que ella de alguna manera salía negra, mulata, sale mulata. Resulta que ese es el siglo, un siglo muy importante para la modernidad, donde también aumenta el tráfico transatlántico de esclavos. Se está blanqueando la historia de la esclavitud, poniéndole a los televidentes negros figuritas de ellos vestidos como la gran nobleza que los esclavizó en primer lugar. Entonces ellos están aplaudiéndole y dándole plata a un show que se trata sobre sus esclavizadores. De verdad alguien piensa que esta gente, de nuevo, que tenía el comercio transatlántico de personas africanas a América y que hacía plata de eso y de todo lo que producía, o aún hecho Estados Unidos, creo que era una colonia y toda la cosa, me está diciendo que esas personas tenían a cortesanos negros en igualdad de condiciones que los blancos. No, eso es limpiarle la cara a la historia. Estos eran esclavistas y ahora los estamos representando ¿qué? Como un tipo de nobleza negra, cuando de hecho sí podemos hablar de que existe muchísima más conexión de la nobleza negra con la corte española y especialmente portuguesa, porque ellos hicieron todo el tema de las fábricas en toda África y tuvieron el tema de la división del mundo después del tratado de Tordesillas, donde se dio el mundo. Bueno, ellos se quedan con el lado de África y en efecto hay muchísimo contacto. También hay comercio transatlántico de esclavos, pero ahí sí hay mucho contacto con la nobleza africana. Eso no se da en Gran Bretaña de ninguna manera. Entonces prefieren en su fantasía woke progresista poner mentiras que representar historias que sí existen de personas en esa condición. O sea, son holgazanes. Son holgazanes de la historia afrodescendiente como para ponerla en Hollywood como tal. Y otra cosa, madre, que dice Jime, que también es muy importante entender de esto, es decir, ok, quienes explotan, quienes esclavizan, también pueden ser afrodescendientes. Es decir, nunca la discusión va a ser hacer una película de los esclavos y qué mal los trataban a los esclavos afrodescendientes. No, la vara no es hacer eso. La vara es hacer entonces una película de personas afrodescendientes asumiendo la posición del explotador. Entonces, claro. Eso es otra vara que nosotros queríamos discutir aquí, man. ¿Qué es? Que vemos nosotros cine y podemos verlo de la manera histórica, tal cual Jiménez lo está señalando, o podemos verlo de la manera superficial también, que es la manera en la que yo, que no soy historiador, pude como hacer mi tarea de hoy, que es verme y decir, totalmente indignado yo, de que resulta ahora Peter Pan, la campanita, es una persona afrodescendiente que no tiene pelo, ¿verdad? Eso hasta cierto punto, yo lo veo meramente superficial y lo veo como una inclusión forzada, pero esa inclusión forzada tiene como trasfondo lo que estamos señalando. De nuevo, se olvida la verdadera historia afrodescendiente. No se busca, no se emplea, no se plantean las películas de esa manera, sino personas afrodescendientes supliendo la historia de las personas blancas. Vamos a decir un ejemplo aquí. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las personas blancas ya están establecidas en la mentalidad del consumidor promedio. Ya no hay que explicarle absolutamente a nadie quién es Cleopatra, quién es Aquiles, en la reina Charlotte, no sé un poco más, pero nadie hay que explicarle quién es una reina de Inglaterra, ¿me entender? Entonces, lo que yo como compañía es utilizar ya de por sí esa imagen que ya puedo asociar con un producto comercializable y pongo una persona negra y tras de todo, de nuevo, sin en ningún momento ni siquiera molestarme por hablar de la historia negra. No sé, ¿por qué importa la ficción? O si es ficción, ¿qué importa? Bueno, el caso de Aquiles, a pesar de que es una figura legendaria, no es solamente ficción, es legendaria, entonces o sea, tiene como más complejidad. Y Memnón, o sea, ¿en qué sentido? Aquiles es de los hombres más poderosos de la historia de la humanidad y de su momento específicamente porque es un semidios. Lo que pasa es que el tema del talón es una loquera, el tipo estaba totalmente cubierto de una armadura, ¿verdad? De real y otra como casi que le cubría todo el cuerpo porque fue como protegida por su madre, pero lo tuvo que agarrar para sumergirlo en esa pócima, bueno, es un río, lo que sea. Del talón. Entonces solo el talón es donde él tenía descubierto, fue donde la agarró su mamá. Solo el talón es lo que lo hacía humano. Básicamente, el resto usted no lo podía ni cortar. Entonces, bueno, así fue como termina el talón de muriendo. Aquiles, hagan ustedes. Correcto, por una flecha medio perdida, honestamente. Ni siquiera fue tan... ¿Y entonces qué fue la nota? Que ahora Aquiles es negro, ¿ah? El asunto es que entonces ponen Aquiles negro. Mucha gente se enojó. Lo pasaron por petróleo y les faltó el talón, fue ahora.
No, mentira. Entonces Yo no dije eso. Eso fue, mae, a los ojos de Hollywood, eso fue lo que pasó, Pero mae. eso sí fue lo que hizo Hollywood, porque usted lo dice como de forma, ay, qué racista, no, racista Hollywood, que eso fue lo que hizo. Racista es no encontrar un verdadero Aquiles afrodescendiente y tener que poner a Aquiles y pasarlo por petróleo, mae. ¿Por qué? Y lo que más duele de todo esto es que uno dice, no, pero es que en qué momento podemos hablar de los negros en la antigüedad. En demasiados momentos, solamente en la guerra de Troya, el mismo Aquiles pelea contra un héroe etíope llamado Memnón. Más somos monstruos, mae. En cualquier volazón de pichazos podríamos diferenciar que una persona afrodescendiente se va a fumar a 7 blanquitos, mae. Bueno, en este caso no fue así, en este caso, bueno, él también era un semidios, en este caso él también era su único, Memnón, era el único, ¿cómo se llama?, que podía igualar a Aquiles en su fuerza. Sin embargo, resulta que Aquiles sí termina venciéndolo y muere en la batalla. De hecho, que yo no estoy totalmente claro o no me convenzo de que no le haya ganado los pichazos a Aquiles. Eso es también que la historia desde ese momento griego es racista. Porque si estamos hablando de la realidad, ese mae tuvo que haber agarrado a Aquiles y le tuvo que haber metido sus buenos pichazos. Eso no era así. Pero bueno, Pablo, es que no tiene mucho sentido esa conclusión tuya, porque en la guerra de Troya la terminan ganando los griegos. Entonces, resulta que Memnón iba del lado de los troyanos. Esa teoría no hubiera podido calzar nunca. A menos que yo sea Netflix y llegue e invente que todos los troyanos eran afro. Y ya. Sí, pero de fijo no es el caso. Pero de fijo eran aliados de los afro. De hecho, se dice que bueno, esto ya me estoy metiendo demasiado ñoña. Se dice que la línea familiar de Memnón y de Troya estaban unidos. Necesitamos estas fuentes bibliohistóricas, dijo, porque necesitamos que la gente vea que lo que le estamos diciendo no es paja, ocupamos tener seriedad al respecto. Algunos me dirán como, mira, pero es que eso no aparece en la Ilíada, es que la Ilíada narra solamente 50 días de una guerra de 10 años, esto se narra en las Etiópidas, que son unos cantos que se hacían, que eran parte de un compendio muy grande que ya no se conserva, solo se conservan fragmentos, no fragmentos, bueno sí, pero se encuentran muchos dentro de unos libros que eran resúmenes de estos poemas largos. De hecho es muy gracioso porque era como una suerte de, como si solo sobreviviera del Quijote, te lo resumo así. Ya, eso es lo que sobrevive. Lo que ya la gente estaba harta de leer y todos le decían, si estás harto de leer, pues léete estas 50 páginas y aquí vas a entenderlo todo. Eso es lo que sobrevive, no sobreviven los poemas, para que veamos el problema del desuso de la información. Pero entonces eso, en la misma historia donde había un héroe etíope que sí habla de las conexiones interesantísimas que pueden existir del mundo antiguo en la parte casi subsahariana, que era lo último del mundo conocido por los griegos, y que tenía muchísimo valor dentro de la mitología y la historia griega, el pueblo etíope, y que se dibujaban como negros, digamos, sí había esa diferenciación pictórica, y de nuevo se reflejaba como grandes guerreros, como es el caso de Memnón. Teniéndolo ahí en la misma historia, desean eliminar por completo a Memnón, quitarnos por completo esa profundidad. ¿Para qué? Para nada más vendernos a Aquiles negro, para que la gente vea y vender al Aquiles. Ya todo el mundo sabe quién es Aquiles. Nadie sabe quién es Memnón. Entonces yo prefiero comprarme una camisa que diga Aquiles, no sé qué, I love Aquiles, y no I love Memnón, porque nadie sabe quién putas es. No sabe quién putas es el mae que era bueno para volar pichazos y era afrodescendiente, mae. Respetar la historia, mae. Eso es lo que estamos hablando aquí y queremos generar una crítica de eso, mae. Y otro aspecto crítico que queríamos ver, que tenía que ver obviamente con esta inclusión forzada, es vender la falsa apariencia de que con esa inclusión se está llegando a algo, primero que todo, y segundo, mercantilización de personas o un grupo marginalizado históricamente, ahora intentar utilizarlo para mercantilizar, es decir, vender. ¿Qué significa eso? Bueno, y resulta que, como muy bien Jimé lo estaba comentando, yo pongo una persona de estas de la monarquía en la historia de Netflix y pongo a esa persona afrodescendiente, sí, y esa persona afrodescendiente borramos completamente
la explotación que tiene esa persona afrodescendiente asumiendo una condición de una persona disque blanca en la monarquía con la esclavitud, trayendo y devolviendo afrodescendientes de un lado para otro. Eso, tras de que invisibilice, dice, ok, esa persona marginada también puede marginar a los demás. Eso es lo que queremos señalar. Hasta cierto punto, este producto se vende de esa manera y entonces ya invisibilizamos que las personas esclavizadas existen y ahora resulta que la persona que esclaviza también puede ser o asumir la figura física de la persona esclavizada en la historia. Y eso no es así, papito. Que ese no es el realismo así. mágico, por Dios. Ma, o sea, eso es un, y perdónenme que lo diga así, todo cantinflesco, eso es un despiche, pero eso es así. O sea, es así, nos venden una forma de ver las varas completamente al revés. Y esa inclusión forzada es eso, y mercantiliza. Vean, Buzz Lightyear, yo le decía a Jime eso. Porque Jimmy viene con sus apuntes más históricos y perdón, yo soy economista, entonces vengo a hablar de cine o vengo a hablar de esas varas y vengo con lo más simplón, ¿ya? Entonces yo vengo con Buzz Lightyear y resulta que la historia de Buzz Lightyear es de aquel astronauta de Toy Story que le hacen una película solito a él, ¿verdad? Entonces vamos a esperar una película pichudísima donde Buzz Lightyear se agarra con todo el mundo en el espacio. No, resulta que era una vara loquísima donde el mae siempre se montaba en la hijo de puta nave, daba como 7 vueltas y todo el mundo envejecía mientras el mae estaba en el espacio y regresaba. El mae tiene una compita que nunca en la historia de Toy Story existió y es una persona afrodescendiente, mae, super compa del mae, super aguerrida, mae, eso no se lo podemos quitar en la película, la mae siempre fue una dura, pero ¿y qué pasa? Y resulta que la mae tiene una esposa y tienen una chiquita afrodescendiente, entonces... ¿cuál es la lógica de incluir esto en la película? No tiene nada de malo incluirlo en la película. ¿Sabe qué tiene malo? Tiene malo utilizar un sector marginado y excluido como mecanismo de mercantilización. Porque la incluyen dentro de tu historia, ok, vendamos esa concepción y vendamos esa forma de género y vendamos, ok, para vender. ¿Y cuál es la lógica que le decíamos, comentaba ahora con Jime? Y esta es la parte más importante de esto que estamos hablando, gente. Nosotros estamos en pro de que la inclusión esté, de que la persona marginada sea, no sé, cualquier tipo de estrella en cualquier tipo de ámbito social. No tenemos ningún problema con eso. El problema de nosotros es que utilizan sectores marginados que también son marginados de una forma más objetiva y es la explotación. Sí, O sea, no importa que sea una persona afrodescendiente o una persona de un género distinto, el que asuma ser el protagonista en Netflix. El problema es que creen que con eso ya hay satisfacción y ya la gente se siente en paz y la gente hasta cierto punto así lo ve también. Pero el problema es que mientras sean gentes de ese tipo y no historias de personas pobres las que se van en Netflix, sino historias de gente comiendo mierda, esto no tiene inclusión real. Eso es lo que pensamos. Yo, de hecho, digamos, continuaría con algo muy interesante, que es la pregunta, ¿realmente sirve para algo esta inclusión forzada? Sí, ma. Porque parece que nada más sirve para pues, capitalizar sobre la política de identidad, que se ha vuelto un asunto súper importante en el panorama y el horizonte político del universo mundo, globalizado, del mundo occidental, de Occidente. Así que, digamos, como contribuyendo a esta lógica de yo soy lo que consumo, como decir, tú eres lo que comes, güey. Sí, tú eres sí. lo que comes. Tú eres lo que comes. Yo soy lo que consumo, por lo tanto, si tengo banderas gays, soy gay. Por lo tanto, si voy al Pride y me visto de tal manera, soy gay. No importa si es que yo tengo mi comunidad de amigos homosexuales, tengo mi novio, tengo familia. Eso es irrelevante a menos de que yo publique en línea, que tengo todo este montón de cosas y todo eso. Y entonces es lindo verlo así, ¿no? Eso ahorita. Ay, es que chivo, soy cool. También estoy dentro del movimiento de diversidad, soy cool. Es puro circo. ¿Y qué importa eso? Si al fin y al cabo el pobre sigue siendo pobre. Y es lo que nosotros estábamos discutiendo. Es decir, el explotador no importa si le gustan los maes o no. No importa si tiene piel negra, amarilla, celeste, verde. No importa, sigue siendo explotador. Pero nos dan la falsa imagen, Amazon por ejemplo, que en la marcha Pride, entonces somos empresas capitalistas de apertura. ¿Apertura a qué? A simple y sencillamente detalles sumamente superfluos para hacer creer que realmente lo son, pero el meollo del asunto es que hay gente comiendo mierda y siguen comiendo mierda. Yo insistiría en el asunto de que es puro circo y lo único que hace es contribuir a una, por así decirlo,
es que el tema de la capitalización de la política de identidad no solamente se queda en el asunto negativo de contribuir al capitalismo, a la industria, que la gente se degenere, no en cuanto a sus prácticas sexuales, eso no me refiero a la degeneración de verdad me reduzco a ser un consumidor, esa es mi identidad, el consumo, eso llega a ser el destino, el objetivo de mi vida. Todo esto, digamos, es bastante negativo por ese lado, pero también por otro lado, porque de alguna manera convierte a las personas también en algo mercantilizable, o sea, como en un producto. Entonces, de nuevo, insisto, es puro circo, y también vuelve perdón, ya no por lo que iba a decir, al movimiento LGTB, lo que sea, o a cualquier otro movimiento, pongan el movimiento negro, pónganle cualquier movimiento, le quita su potencial, no solo revolucionario, sino meramente transformador, lo apacigua. ¿Por qué? Porque lo vuelvo una comodidad. Les digo, ustedes ya pueden estar dentro de mi crew. Entonces, ¿qué hacen? De ahí resulta que el movimiento diversidad era un movimiento súper bueno, súper grande, súper que puede golpear la mesa. Pero ¿qué dice el crew capital? Ya estos más son importantes. Pero estos madres a mí no me amenazan la vara de seguir explotando gente. Vénganse para acá con nosotros. Sí, no es para nada incongruente y siempre así nos vemos cool. Es más, vamos a hablar a pesar de que creo que hay otros temas que me gustaría hablar del asunto del racializado, no sé cuánto, hablemos un poco de ese tema. En los 70s hubo un giro en el movimiento gay, porque así sería, no era movimiento LGBT, lo que sea, no, era movimiento gay, en donde, por ejemplo, las personas en condición de calle, específicamente las transexuales, porque hoy en día el fenómeno trans o transvesti o lo que sea, hay de las dos, parece más normalizado, digamos, pero en su momento, y casi que hoy en día parece la tendencia más grande, son aquellos gays pobres que fueron expulsados de sus casas como niños, no tenían ni cómo comer, entonces empiezan en un círculo vicioso de la prostitución, de la droga, etc. Entonces eso lleva, digamos, a un círculo vicioso donde existe un tema muy fuerte y digamos, un ligue muy fuerte entre el tema de la pobreza, los travestis y su ambiente de violencia y demás. ¿Por qué digo esto? Porque en los 70, después de que ya había iniciado un poco el movimiento gay, los gays empezaron a capitalizar el movimiento. ¿Y qué significa esto? Que la mayoría de los gays o la mayoría de los voceros de los gays resulta que eran gente de plata. Y entonces, ¿cuál era su visión? Su visión era decir, no nos interesa ayudar a esos otros degenerados que se visten de mujeres y todo lo demás, o esos putos, o esa gente que en la calle. O sea, los gays pobres. No nos interesan, digamos, las plumas no nos interesan, lo que nos interesan son los gays como nosotros, los buenos gays blancos de suburbio. Como en nuestro capítulo número 1 estuvimos hablando de unos más iguales que otros. Correcto, entonces eran los gays blancos privilegiados, que eran como decir las feministas del siglo XIX, decir como, sí, nosotros somos los gays buenos, ¿verdad? Entonces fue muy criticado por incluso activistas porque ellos nunca tuvieron o nunca se vieron obligados a tener que salir a las calles en condiciones casi que indigencia como esos sectores gays de clase baja. Por eso usted correcto, dice que... y entonces, siempre han habido gays de plata toda la fucking vida. Había muchos menos trans. Sí, porque los ricos existen antes de que exista cualquier cosa. Ahora, ¿qué me atrevería a decir? Que esto que fue muy criticado por los trans en su momento, de que hubo un olvido por completo de aquellos de sus hermanos en condición de calle, que empezaron el movimiento, en primer lugar, por gente como Silvia Rivera, por ejemplo, bueno, entre otras cosas. Ella murió, de hecho, en la calle. El punto es que luego vemos el asunto trans hoy en día. Sinceramente, lo que haga la gente en su vida privada es irrelevante, que se tiene que respetar todo proyecto de vida mientras no se lastime a otros, todo lo que ustedes quieran. Pero tenemos que reconocer también que es una industria muy lucrativa, farmacológicamente, sí, claro. O sea, la Big Pharma, y también a nivel de cirugías plásticas y demás. Entonces, a mí que no me digan, y yo creo que es que ahí se materializa de forma más brutal el elemento de soy lo que consumo. Y no solamente pasa con los trans, pasa en general con las mujeres, qué sé yo, el tema de la disforia, que nos meten desde muy jóvenes, tienen que verse así, entonces usted ahorra para ponerse labios, y ahora quitarse papá, quitarse grasas, hacerse y ahora se las ve con aquellos culos grandísimos y las piernas súper delgadas. Y todas tienen la misma cara. Y todas tienen la misma cara y los labios grandísimos.
asimetría no simétrica. Más bien es como una simetría antinatural. Antinatural. Sí. Mae, y es un dolor porque hasta cierto punto es esa misma supresión. No estamos hablando de muchas cosas, es una perspectiva sumamente patriarcal, saber que la madre tiene que tener así raw o así cosas. En realidad hasta la fisonomía me pregunto qué tan patriarcal es feminista va son relacionada. las mujeres que lo impulsan. Es que es otro tema importante. En realidad sí, esa ahora sería un eso estaba más prevalente en el momento donde más patriarcado había, o más bien es prevalente ahora donde la mujer tiene más acceso a la tarjeta de crédito, de débito y demás para pagarse su cirugía, es el problema también. Y estábamos hablando cómo efectivamente esta cuestión del capitalismo, que es la acumulación, se puede trasladar a otros ámbitos de la vida humana. Y uno de ellos, mae, es lo que podemos ver dentro del reggaetón. Estaba hablando con Jime, que Jime me decía, mae, yo lo tiré desde el 2010, del 2000 al 2010, entonces yo sé que solo existía Daddy Yankee, y me dice Jime que existió la primer caballota, o sea, no Karol G, que Karol G es como la caballota predominante en estos momentos, es la bichota, es la evolución de la caballota. Entonces, pues, la crítica a lo que iba con esto es, ¿qué es? Si no es Daddy Yankee diciéndole a los maes que tienen que ser unos maes que acumulen un pichazo de chamacas, que consuman un pichazo de chamacas, que eso implica también tener mucha plata y están en una pura fiesta, y eso es lo que consume la gente. Ahora también la nota es, soy güila, consumo un pichazo de maes, consumo un pichazo de cosas, tengo que tener plata, tengo que tener unas pestañotas, tengo que tener unas uñotas, y es la misma vara, ¿me entiendes? Al fin y al cabo, mae, esa inclusión de la mujer en varas como hasta el mismo reggaetón sigue reproduciendo la misma lógica, porque hablábamos ahora que Jimé decía la mercantilización, el vender esa inclusión ahora yo lo utilizo para vender, es decir, poner a una persona afrodescendiente como un actor principal en una serie de Netflix es equivalente a un Big Mac. Poner a una persona de algún tipo de género en una posición de estas de explotación en Netflix, en cualquier película, en Buzz Lightyear, en lo que usted quiera, es hacerle un Big Mac, man. Y eso es lo que nosotros estábamos cagándonos en la puta, man. Entonces digo, no sé usted, ya bueno, yo tuve catarsis después de este periodo de segundo tiempo, digo, no sé usted. Ok, vamos a ver, yo en realidad sí quiero hablar del tema de la sexualidad, el tema de la inclusión forzada, pero también otras perspectivas. Yo insisto, ya abordamos un poco de esto la vez pasada, yo insisto que todo ese tema tiene que ver con el circo, ni hablemos del tema de la inclusión, ya no tan forzada, sino bastante natural, de este soft power latino a través de la música y como, madre, de aquí hasta la conchinchina escuchan reggaetón y lo imitan, sí. O sea, es todo un tema, te estamos viendo nuestro momento, pero al mismo tiempo reconozcamos que la plata se la dejan disqueras, o de mucha plata latinoamericana, pero específicamente mucha plata gringa, ¿verdad? Entonces ponemos otra vez a gentecita latina y los vendemos como si fuese una marca pornográfica. Puerto Rico se puso en el mundo. Antes del reggaetón, no sé, pero Puerto Rico no era Puerto Rico si no era por su reggaetón, pero sigue siendo Sonic Music la que capitaliza hasta cierto punto ese talento. Que es un talento criticable, tal cual lo acabo de criticar, pero es así, ¿no, Jimé? Eso es así, man. Y también critico el tema de cómo han convertido esta gente también en el sujeto latino como eso mismo, como un tema de una identidad mercantilizable, cuando realmente nuestra cultura sobrepasa cualquier tipo de elemento así. Pero eso es lo que están haciendo los gringos. Lo hacen con el 5 de mayo, que a los mexicanos se lo pasan por el cubo, digamos, y los maes hacen la gran fiesta donde todos los gringos sacan sus sombreros mexicanos, donde Chipotle me vende cuanta, y Taco Bell vende cuanta cosa. Y siguen tratando al mexicano de la patada y sigue siendo la mayoría de la clase obrera, a pesar de que hay un día de reconocimiento que ni existe. Que es un día ni siquiera de reconocimiento, es como decir día de San Valentín o el día de la madre. ¿En qué se convierte? En todo ese tema de la mierdificación, se convierte en algo mercantilizable. Y vea qué triste el caso paradigmático de esto, ¿verdad? Se supone que es una celebración nacional de la expulsión del ejército francés de México el 5 de mayo. En México no es una celebración importante, pero las corporaciones gringas dijeron, esto es plata, voy a vender piñatas. Pero también sabe que es bueno y que se puede ver ahí. Eso significa que el imperializador, el colonizador, el esclavista es el francés y no el norteamericano. Desde ese punto de vista, entonces decir, ok, esto es más. Los malos de la historia latinoamericana es España, son los malos, pero hace 200 años no está España aquí y estamos comiendo mierda.
Y es el gringo es el imperio hoy en día. Sí. Entonces, ay no, vean al imperio de hace 500 años. Exacto. El malo para los gringos tiene que ser el francés y celebrarlo para Y los el mexicanos español y todo, quedar bien sí. con todos. O sea, esa vara es un fucking negocio redondo. Bueno, otra hora que estábamos hablando un poco ahora también era de después de más, es que últimamente soy futbolero, no tan futbolero, pero me he convertido en una persona futbolera, entonces intento como generar crítica al respecto. Y estaba comentando a la Jimmy que me sentía sumamente insatisfecho al ver cosas como la Champions League o por ejemplo el mismo Mundial en la Copa del Mundo y ver nosotros afrodescendientes en distintas nacionalidades ganando la Copa del Mundo. Entonces yo le decía a Jimmy, yo lo que quiero, ¿saber qué es? Ver a un equipo africano ganar la Copa del Mundo. Porque estos madres lo que hacen es robarse al afrodescendiente, al nieto, al bisnieto del esclavizado, y lo hacen suyo de esa nacionalidad, y Francia gana yo no sé cuántas copas del mundo cuando lo está ganando básicamente todos los países que ellos colonizaron o imperializaron en su momento. Entonces usted ve a toda la cantera del fútbol y son personas afrodescendientes que fueron hijos o hijas o nietos o bisnietos de personas esclavizadas, se los llevaron de África, y entonces aquí están y aquí no están. ¿Y qué es lo que quiero ver con esto? No hay ningún problema con que esas personas afrodescendientes digan, mire, yo soy francés. No hay ningún problema con que Mbappé diga, soy francés. No hay ningún problema con eso. ¿Sabe cuál es el problema? Invisibilizar las raíces de la persona y invisibilizar el carácter esclavizante que los tiene ahí. Obviamente nadie va a hablar de eso más que nosotros. Bueno, a ver, yo diría que hay varias cosas que sí cuestionaría. Por ejemplo, no son necesariamente los descendientes de esclavizados. Al contrario, podría argumentarse que son descendientes de aquellos que vendieron esclavos. Como estábamos hablando ahora, también pudo haber sido alguno de ellos que los vendieran. Sí, porque ellos son africanos, ellos no son americanos. Los americanos son los descendientes de esclavitud. Los africanos se quedaron en África. Pero ellos sí fueron víctimas, ahora sí, de colonización, una de las colonizaciones más asquerosas y brutales que se ha conocido por la humanidad, ¿verdad? O sea, porque fue una colonización moderna. O sea, estamos hablando de que hoy en día como más del 50% de la población de las ciudades más importantes de Bélgica son inmigrantes. Por luego uno piensa, dice, claro, pero luego está el Congo belga, ¿verdad? Y un montón de regiones que nunca han podido tener realmente un giro nacionalista como para que la gente siquiera sienta un arraigo a esa tierra. ¿A qué me refiero? Con que, por ejemplo, Marruecos sí, y vos ves que hay un montón de jugadores marroquíes que nacieron y toda su vida han vivido en España, pero ellos se identifican con Marruecos y entonces ellos van al equipo de Marruecos. África ha sido tan saqueada que no tiene ni siquiera un arraigo. O sea, obviamente estoy generalizando, pero sí resulta, y que eso es lo normal, cuando usted ve un africano que emigra hacia Europa, y especialmente está en el fútbol, pues prefiere jugar en el fútbol. Muchas razones válidas, por ejemplo, ¿cuál equipo africano tiene oportunidad de ganar un mundial? Pero si agarramos todo el crew de Brasil y lo llevamos su verdadero país africano, puede que le gane a todo el mundo por habilidad, no por condiciones, porque habría que tener hasta condiciones. Brasil exacto, no tiene un país africano de origen. Y vende camisetas. No, pero hay otros elementos también. O sea, por ejemplo, o sea, esos te parece decirlo, se acumulan en Francia esa cantidad de jugadores de diferentes países, pero a su vez esos países no vienen de un solo país. África no es un solo país, entonces se distribuyen de forma tal. Entonces, vienen de cada uno. Pero cuando hay suficiente capital, incluso después de haber sido colonia, por ejemplo el caso de Marruecos, que también fue colonia francesa, o sea, si usted le mete suficiente plata al fútbol, ese equipo aumenta un montón. Entonces, ¿por qué los marroquíes también se están yendo a Marruecos a jugar? Pues porque le están metiendo plata. En África no se le está metiendo un solo 5. Nada, entonces no van a devolverse. No, pero también hay una cosa que hay que reconocer. Hay muchísimo jugador también que ha dicho, yo soy de ese país, yo voy a representar ese país, no voy a asumir la nacionalidad española, no voy a asumir la nacionalidad francesa. Es decir, hay gente que se puede reivindicar y que reivindica sus raíces. Y entonces, ¿cuál es la crítica que le vemos a esto? Como siempre, para recapitular y que no vayan a malinterpretar la situación. Que estamos viendo jugadores de fútbol que no reivindican sus raíces, que no las mencionan, como también vemos otros que sí tienen ONGs en estos lugares y demás. Pero la lógica que quería traer aquí a partir de eso es, siempre terminan siendo las personas excluidas las que son el circo del rico.
Es decir, es Vinicius, es Mbappé, es gente que viene de raíces, evidentemente, migrantes, esclavizadas, las que se terminan siendo como aplauden a la gente rica. Y yo le decía a Jimmy que eso era un paralelismo que podemos encontrar como en la antigua Roma, con los gladiadores, con un coliseo. Son gente pobre que termina siendo la gente pobre la que es el circo de esta gente rica. Y queríamos ver eso también, señalarlo, ver cómo la esclavitud pues entonces termina siendo potenciable para la venta, para la mercancía, para la acumulación. Terminan siendo Big Macs, tal cual lo estábamos diciendo ahorita. Correcto. Y es lamentable, eso es lamentable. Y además de todo, están utilizando, por así decirlo, bueno, actores, a figuras, sí, a personajes, digamos, negros para limpiarle la cara en muchos sentidos a narrativas que son absolutamente justificantes de nuevo, la esclavitud, el colonialismo y otro montón de cosas. También pasa un poco a nivel de género, que existe este tipo como de falsificación en donde hay una tergiversación a nivel mediático de la historia y el papel de las mujeres. ¿Para qué? Pues para adecuar la narrativa contemporánea del feminismo mainstream, yo diría que es el feminismo en general. Pero ¿qué me refiero con esto? Feminismo y también el movimiento LGTB, lo que sea, para también volver sobre un punto anterior. Ahí perdonen si volvemos y tal, porque es que a veces es complicado, pero en general estamos hablando de la inclusión forzada, especialmente desde lo racializable y lo de género, no mentira. Entonces, el tema de género que iba a mencionar, es en cuanto al tema de la falsificación histórica del tema de la sexualidad. Muchas veces el movimiento LGTBIQ, pero no tanto el movimiento, sino el asunto como más comercial, que es casi que indiferenciable hoy en día, en donde, qué sé yo, hay marcas como tipo Apple o marcas tipo Amazon que tienen que sacar como datos curiosos. Su versión diversa. Claro, y entonces hacen lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Puedo usar Aquiles porque es un nombre que la gente conoce, la gente no conoce a Memnon. Bueno, en este caso específico es algo similar. Puedo utilizar, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando se ponen a los antiguos griegos, qué sé yo, el mismo Aquiles con Patroclo, otro montón de casos, o el caso de los romanos y demás, y se habla de cómo ciertas figuras históricas fueron grandes, no sé, ¿cómo se llaman? Íconos LGTB, no sé cuánto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Por un lado, tenemos el problema de que se está equiparando a la población homosexual hoy en día, que son simplemente personas adultas, hombres, mujeres, lo que sea, que se juntan con personas de su mismo sexo y construyen una vida o tienen sexo o lo que sea. Pero cuando estamos hablando de la sexualidad de la antigua Grecia, estamos hablando de que no se limitaba necesariamente la sexualidad masculina a tener sexo solamente con mujeres. Al contrario, era bien visto, no muy bien visto, era bien visto que hombres tuvieran chiquillos. Con poder tuvieran chiquillos, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ciertas prácticas que hoy en día podrían ser consideradas pedofilia, grooming, otro montón de cosas súper serias y que sí recaían en algo negativo para la persona que estaba recibiendo, por así decirlo, el pasivo del acto sexual, ese sí era visto muy negativamente. El que no era visto negativamente era la persona activa, justamente, que es el hombre de dinero con más años, que está casado. Entonces ese tipo de sexualidad... O sea, hasta para en esos momentos, hasta para clavarla, como dicen, había una desigualdad económica. Correcto, porque además de todo, imagínate quiénes eran esos niños. No eran tampoco los niños de dinero o jóvenes, eran jóvenes necesitados que servían el vino a sus señores y entonces le agarraban alguna vez. Tal cual los trans en el proceso de los 70s en Estados Unidos no reconocidos desde el mismo movimiento. Siempre hay que recordar, y esto es lo que nosotros vemos, siempre hay una transversidad. Es decir, hay algo que parte a la mitad, todo lo que hablamos y tiene un contexto económico, man. O sea, el pobre y el rico, es más, el pobre y el rico es el actor que siempre nos vamos a cansar de ver en el total de la historia humana. Ese nunca cambia, man. Y eso es lo que dice Jime. Ahora, la sexualidad como tal que vos indicás, eso significa entonces que uno no podría pretender entender la sexualidad actualmente como se desarrollaba en aquel entonces. Entonces, que una reivindicación histórica de lo que vivimos hoy, a partir de lo que estaba antes, no podríamos tenerla porque no son lo mismo. No, es muy diferente y mucho más algo tan antiguo. Yo puedo entender cómo es que tal vez simpaticemos con personas de hace 200 años donde la homosexualidad y otro montón de conductas estaban totalmente prohibidas y uno dice, bueno, ok, eso puedo empatizar, pero no es lo mismo decir que
hombres patriarcales, paterfamilias, hegemones, digamos, los hegemones, digamos, de su sociedad, de su polis, que eran los hombres griegos adinerados, son íconos gays, cuando esas personas en su momento no estaban siendo de ninguna manera rompedores, estaban siguiendo la tradición, eran hombres, de nuevo, patriarcales, hegemónicos, y eran los mismos que tienen esclavos, los mismos que oprimían a su mujer, los mismos que luego en otras instancias denunciamos. Entonces, aquí mi crítica es que no hay una continuidad, no hay una coherencia, en donde por un lado estamos hablando de que abajo el patriarcado, pero por otro lado, si es gay no importa. Si es gay, les lavamos la cara, ¿verdad? O sea, si gay, no tiene mucho sentido. Entonces, si digamos, es gay, entonces usted puede decir que usted, y es lo que vemos nosotros también, es decir, puede existir la persona homosexual intransigente, puede existir la persona homosexual que ponga uno encima y otro abajo, puede ser la persona que igual margine, pero que simple y sencillamente le abrimos el espacio para que esté ahí y tenemos que verlo con buenos ojos porque es homosexual. También, eso es otra que pasa muchísimo, hay que ver con buenos ojos, eso, o por así decirlo, está mal el tratar de equiparar la sexualidad hoy en día, o lo que hoy consideramos lo sexualmente diverso, con lo que era sexualmente aceptado hace miles de años. O sea, y entonces en ese mismo contexto donde estamos alabando, qué sé yo, a héroes de la antigüedad por ser gays, bueno, en este mismo contexto, las mujeres sí era mal visto que fuesen lesbianas, por ejemplo. O sea, eso sí era un asco, un tabú, lo que sea, ¿verdad? Entonces no es una sociedad LGTB, lo que sea. No es una sociedad patriarcal, es una ahí sí, todo lo que usted quiera, es una sociedad en donde hay una jerarquía muy fuerte establecida, y es lo hegemónico como hombre que tu sexualidad sea, en ese sentido, hacia tu mujer, hacia prostitutas, hacia tus hebes, ¿verdad? Hacia tus adolescentes, ¿verdad? Eso es lo que se le permitía al hombre griego, para que hoy en día lo utilicen como un gran ícono de la diversidad, no era diverso. Que en aquellos entonces la situación era la misma. O sea, y yo digo que no hay ningún problema, como les digo, más gente, aquí no hay ningún problema que hace la gente con su culo, si es un florero, si no es un florero, si le gustan grandotes, chiquitico, le gusta la yuca, no le gusta la yuca. Eso no es tan importante aquí, man. Lo que nosotros queremos, y volvemos a decir, es una crítica que aunque a usted le guste o no le guste la yuca, usted no tiene por qué tener que seguir reproduciendo la explotación de otros seres humanos. Y por qué seguir reivindicando cosas que antes eran de otra manera y asumiéndolas de la manera en la que la ven hoy. Porque eso es ser un oportunista más de la historia. Y tampoco es así. La falsificación histórica tiene muchas intencionalidades políticas muy claras. Pero en este caso también yo creo que lo que yo diría es, gente, no dejen que los conviertan su identidad en un objeto, en una mercancía. No dejen que, o sea, que no su dejen identidad que lo que a usted le gusta, que su florero de su culo sea un Big Mac. El punto es que exacto, o sea, que su identidad, o sea, por así decirlo, que no sea lo que usted consume, sino que sea más allá del consumismo, más allá de la lógica capitalista. En efecto quieren venderles cosas cuando ponen la bandera LGTB, lo que sea, y le ponen más colores y le quitan menos. Existen lobbies gringos detrás de todo esto que está pasando. El asunto también del asunto tanto trans, todo tiene que ver también con la industria farmacéutica y la salud privada. Entonces también no tapemos el sol con un dedo. Existen intencionalidades detrás de estos tipos de discursos que se están posicionando. Diciendo eso, obviamente aquí se respeta totalmente, no solamente las personas y con quién quieran estar y cómo se quieran vestir, es que simplemente el hecho de ser humano ya significa que usted merece una vida digna y la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida. Pero también tenemos que reconocer que somos todos víctimas de un sistema que nos quiere meter y vender cuanto sea posible. Y absorber cualquier cosa diferente y utilizarla a su favor. Absorber cualquier tipo de movimiento pequeñito que no le amenace y hacerlo, pues ellos, la campaña para vender más. Entonces eso es siempre ahí. Y igual que ningún tipo de posicionamiento ideológico quiera ser dominante respecto de otros. Es decir, la discusión en iguales. Excepto el comunismo. Y a eso quería llegar con toda esta discusión, que es que justamente vemos que todos estos movimientos de la identidad y lo que sea, de la política de identidad, que es tan importante en el horizonte político hoy en día de Occidente y demás,
es una trampa para primero generar subculturas, dividir al movimiento popular en subculturas, claro, ponerlos en contra de ellos, que cada grupo piense que lo suyo es lo más importante que se tiene que resolverse, dejar de pensar en lo colectivo para pensar en lo mío, mi grupo específico, de forma muy egoísta y muy como hidropónica, sin raíces, sin tierra, ¿me entiendes? Entonces, exacto, como lo estábamos diciendo, si me sacamos un pedacito del grupo marginalizado que podemos utilizar y al mismo tiempo con eso dividimos el total del grupo. Entonces ya, pues resulta que las personas homosexuales o afrodescendientes o cualquier tipo de género son sacadas del total de las personas pobres y las utilizan para hacer un lobby, mercantilizar, vender a partir de esa gente marginalizada que ya no lo es, pero va a ser la no marginalizada la que sea rica. Claro. Es decir, va a ser el afrodescendiente rico el que sea dominante ahora. Va a ser el homosexual o el de cualquier tipo de género, el rico el que va a ser dominante ahora. Y la marginalidad, pues entonces va a quedar para otros subgrupos y como dice Jimmy, divididos. Correcto. Y no solo eso, sino que sucede este fenómeno en donde el mismo marginado termina justificando porque dice cosas como, bueno, a mí me gustaría que mi jefe sea trans. ¿Por qué? O a mí me gustaría que mi jefe sea mujer. Le van a dar más días libres, por eso. No, y lo vemos, por ejemplo, con las consignas del techo de cristal. ¿A mí qué me sirve? ¿O por qué yo quiero que haya más burguesas? ¿De qué me sirve eso a mí? ¿De qué manera eso existe un feminismo de cascada en donde hayan más mujeres empresarias, van a haber mejor paga para mujeres? Eso no está por ningún lugar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el único elemento, y esa es la importancia de rechazar las políticas identitarias y empezar a abrazar las políticas de clase. Porque todos estos elementos no son posibles de capitalizar por parte, valga la redundancia, del gran capital si se tiene un discurso transversal de clase donde reconozca una verdad fundamental, que es que algunas personas, dependiendo de dónde nacen, dependiendo de la cantidad de recursos que tienen, indiferentemente de su sexo, su religión o lo que sea, van a sufrir la explotación de otros, que sí tienen el dinero, que sí tienen que al fin y al cabo es el que tiene el son. No importa a usted si le gustan los maes, las huilas, si es verde, amarillo, negro, no importa. Aquí lo que va a importar al fin y al cabo y que pone el son es la plata. No importa cuánta camisa de Che Guevara hagan, no importa cuánto póster capitalista o lo que sea, es que es irrelevante, porque cuando uno se quita lo superficial y va al meollo del asunto, indiferentemente si es de una perspectiva marxista o demás, las políticas de clase es imposible que sean capitalizadas de forma rotunda por parte de la burguesía. Porque es estar en contra de ellos prácticamente. O sea, los maes es meterse un balazo en la frente y ellos no lo van a hacer. Entonces, todo lo demás que nosotros estamos hablando hoy y criticamos es mera superficialidad, es mera mentira. Y es que están utilizando esto para la mercantilización. Entonces, por eso nos cae mal y por eso estamos hablando de eso hoy, madre. O sea, ya de por sí es un hecho de que el trabajador tiene que mercantilizarse como si su trabajo fuese esclavo durante las 8 horas que yo firmé el contrato. Hecho, sí. O sea, en eso nos convertimos dentro de la economía, en mercancía. Sin embargo, tenemos la ilusión de que cuando ya terminamos de trabajar, ya no somos esa mercancía. Ahora parece que quieren que deseemos ser esa mercancía, quieren que nos identifiquemos con objetos que son comprables a $1 en Amazon, ¿no? ¿Entender? Que nos identifiquemos con compañías porque tienen una... ¿Me entiendes? Es que es el perro de Pavlov, es que se escucha el clic y babé. De verdad, se escucha el clic y babé, como zombies. Es que eso es, digamos, entonces yo me siento orgulloso de ser carne de cañón de Amazon, simple y sencillamente porque ahí los team lead son personas afrodescendientes, o los team lead son personas totalmente diversas sexualmente, entonces por eso yo voy a ser carne de cañón y voy a trabajar hasta horas extras sin paga alguna, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto eso es lo que estamos hablando, es tener falsas apariencias de objetivos y decir, como le dicen a uno en las empresas a veces cuando ven que usted no hace match con nada, le dicen a usted, papito, ¿y por qué usted no busca un referente aquí en la empresa? ¿A quién de la empresa usted quiere seguir para ser como esa persona? Y claramente, entonces usted pone una persona afrodescendiente o socialmente de género diverso, etcétera, entonces pues obviamente va a haber ya un sector de personas que se van a poder totalmente explotar, man, con una condición todavía más chiva, porque entonces Superman ahora es gay igual que yo.
Correcto, y sepa lo que esa misma compañía que tiene gente en Bangladesh, y se lo juro que tiene gente en Bangladesh, ahí sí no te pone la banderita, porque ellos solo van a poner en los lugares donde saben que se puede mover, donde no va a ser contradictorio ni polarizante, donde saben que no les van a cerrar nada, donde van a hacer plata, donde ponen la bandera. Donde no saben que la bandera les va a quitar plata, no la ponen. Así que, o sea, hay que dejar de limpiar la cara también a estos negocios que lo que hacen es utilizar a la imagen del gay, del trans y lo que sea para beneficios capitalistas. Chiquillo, es tan fácil como verlo así. McDonald's en ciertas partes de Sudamérica, creo que en Perú es la historia de que no pegó tanto. ¿Y qué pasa McDonald's en otros países como de Centroamérica? Bolivia cerró. En Bolivia fue, perdón, no en Perú, en Bolivia. Mae, ¿y qué es lo que pasa en países como Centroamérica? ¿Qué hace McDonald's? Adapta el desayuno del pinto y el huevo, al menos nosotros, arroz, frijoles y huevo, que es lo que comemos en el desayuno, McDonald's lo adapta y lo vende. Porque esa es nuestra creencia, porque eso es lo que comemos en el desayuno. Entonces obviamente McDonald's lo toma y dice, ok, eso lo vamos a vender porque eso es lo que a ellos quieren. De la misma forma, agarran a una persona LGTBIQ, Y, Z, o agarran a una persona afrodescendiente y la ponen a bretear en Amazon para que la carne de cañón siga siendo la misma, solo que con otro nombre. Es lo mismo, man. En términos concretos, están aprovechando en la cara de gente que ya de por sí es vulnerable. Vulnerable ya sea propaganda, si lo quiere ver por ese lado, vulnerable en su vida como su sexualidad, por su ambiente y lo demás. O sea, el punto es que es lo mismo que hacen los feministas con las mujeres cuando hay femicidios, cuando la violencia doméstica y otro montón de cosas, es voy a utilizar este suceso y lo voy a capitalizar, voy a hacerlo mío. No me interesa necesariamente el asunto emocional, no me interesa su solución, me interesa el poder capitalizar este movimiento hacia mis objetivos. ¿Por qué? Porque vemos a muchos feministas ahí señalando con un dedo el problema, resulta que cuando llegan al poder pues no lo solucionan. ¿Por qué? Porque solucionan el problema, adivine quién se queda sin trabajo. Entonces hay que reconocer cuando estamos siendo utilizados. La política de identidad que está hecha para dividir a la clase trabajadora es una política que solo le sirve a la clase burguesa, solo le sirve a la élite, a los reptilianos. A los reptilianos, raza, porque si ustedes creen en los chismes de la vecina, tienen que creer en el reptiliano. Y también tienen que creer lo que estamos diciendo, mae, porque todo es lo mismo. Al fin y al cabo, nosotros aquí estamos revelando la realidad de las cosas y a ustedes, como les gusta las cosas estratosferas de otras partes del mundo, del planeta, etcétera, cualquier teoría loca, crean esta, madre, porfa. Que existen reptilianos que no son reptilianos, que serían como, bueno, no sé, comunistas, socialistas, apricistas, no sé qué somos, pero eso somos. Gente que no le gusta a los pobres. ¿Cómo qué? Gente que no le gusta que exista la gente pobre. Eso es. Bueno, nosotros específicamente, sí, yo creo que definitivamente todo ser humano merece una vida digna, solamente por ser ser humano. Llámenme comunista radical. Uy, todos los seres humanos deberían tener una todos vida deberían digna. De ser dignos, pero esas cosas son feas decirlas. Eso es peor que mentarle la mamá a quien sea. Decir que la gente pobre tiene necesidades y que ocupa justamente subsanarlas es un problema difícil en donde usted esté. Claro, decir... no, es que yo creo que la persona pobre tiene la misma derecho de tener una vida digna, poder comer todos los días, tener techo y demás, que una persona con mucho dinero. Decir eso es totalmente controversial. Es controversial y ahora, si usted está trabajando en la República Independiente de Keylor Navas, eso es una amenaza. Porque, digamos, en Keylor Navas, que es como nuestro portero más grande y lindo del mundo, pues resulta que no solo él atiende a la familia, como él decía, y a la religión y a Dios, porque él decía que Dios y la familia eran lo primero. Bueno, también está el negocio de exportación, la exportación de conductas tercermundistas, mae, como tener un mae de servicio sin contrato laboral, pagándole por debajo y mucho menos de lo que es lo que dice la ley. O sea, por Dios, Keylor, estoy segura que usted tiene familiares que fueron amas de casa, mae. O sea, Keylor Antonio, ubíquese. Sí, pero es que eso, hasta cierto punto el mae reproduce ese tercermundismo que es la herencia de todo lo que estamos hablando. Gente por encima de otra. Póngale el nombre que usted quiere. Ay, pobrecito, viene de Pérez Celedón, de Latinoamérica, de Costa Rica. Él es familia y Dios. Pues resulta que familia y Dios, de Pérez Celedón, y latinoamericano, y pobre, como todos los demás, al fin y al cabo ladra igual que todos los demás perros. Ladra en contra del pobre y le dice al pobre, papito, usted trabaja en mi casa y usted no tiene ningún contrato francés.
Usted tiene el contrato conmigo y la ley es la ley mía y las varas se hacen como yo diga. Eso es lo que dice la gente con harina. Y eso es lo que deberíamos de nosotros comprender. Que hasta cierto punto el que es de abajo y sube también se convierte en la misma vara. Sea moreno, sea blanco, sea amarillo, sea azul, le guste lo que le guste. Cuando está arriba hay una opresión de los de abajo hacia los de arriba, los de arriba a los de abajo, y eso es lo que hay que ver. Y para terminar con este mae que nos tiene malos, porque esa es una noticia que acaba de salir, mae, necesitamos luchar por el sindicato. El sindicato tiene que existir. El derecho laboral tiene que ser fundamental, tiene que lucharse en cualquier parte, y estos cabrones que tienen plata se abusan de la necesidad del pobre y le dicen, ok, yo bajo la cabeza y no reconozco ninguna ley laboral y no reconozco nada a tal cual de la cochinada que usted me vaya a pagar. Y estamos viendo cómo ese Keylor Navas es la reproducción de ese tercermundismo y esa reproducción, mae, de uno sobre encima del otro. Y no importa usted quién sea, mae, y de dónde venga, y eso es triste. Según Carmen Lira, la miseria retuerce a la gente, y yo creo que el hecho del tercer mundo y el subdesarrollo sí le afecta a la gente de pensar que puede actuar de esa manera porque es lo que conoce, pero no necesariamente tenemos que hacer eso. Bueno, hola, soy Jimena Madrigal, Bravo Brands del podcast más feliz del mundo. Espero que les guste, compartan, denle like, dejen un comentario, activen las notificaciones para que se den cuenta cuando publicamos. Es un podcast pequeño, por lo que también vamos a necesitar no solamente de toda su ayuda compartiendo a sus familiares y sus amigos, sino también en las donaciones que pues necesitamos de ese apoyo popular. Gracias. Y aprovechando este tema del sindicalismo, bueno, nos sumamos desde el podcast más feliz del mundo a la denuncia que empieza la Rerum Novarum, ¿verdad? Importantísimo, o sea, la Rerum Novarum empieza esta denuncia, ya que dentro de la OIT se acaba de sacar a Costa Rica de la lista de países de problemas o obstaculización en los derechos laborales, especialmente en lo referente a la sindicalización. Cada año la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, saca una lista de 50 países y luego específicamente de esos 25 países a los cuales indica que tiene problemas en el acceso a derechos laborales, especialmente de nuevo en el ámbito sindical, en donde ya por 2 años consecutivos se ha ubicado Costa Rica en esta lista. Tanto así que la Rerum Novarum ha denunciado que este 2024 la OIT ha sacado a Costa Rica de esta lista por presiones del sector financiero, especialmente transnacional, básicamente indicando que obstaculizarían el desarrollo de cualquier recomendación a cualquier país de esa lista si no se sacaba a Costa Rica. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que los empresarios transnacionales, o sea, extranjeros, pueden sacar a Costa Rica de una lista en donde había un problema específico de la organización sindical, donde aquí en este país desde hace muchos años y para nadie es un secreto, el sector privado no se puede sindicalizar a su pena de ser despedido y sin ningún tipo de responsabilidad patronal y sin ningún tipo de protección del Estado, porque ya el Ministerio de Trabajo casi que no sirve ni para nada, casi que para darle un pañuelito de Kleenex cuando se esté llorando ahí porque lo despidieron. Eso, y aunado a eso, ahora el sector público está bajo ataque desde las últimas 3 administraciones. Y resulta y acontece que entonces ahora nos sacan de esta lista cuando aún tenemos los problemas. De nuevo, uno se pregunta por qué los extranjeros quieren esto. Porque Costa Rica es un paraíso fiscal, y no solamente un paraíso fiscal, es un paraíso en donde meter a las transnacionales y sigan pagándonos a nosotros como si fuésemos mano de obra calificada, sí, pero barata, donde pueden hacernos contratos asquerosos, donde nos pueden despedir y no hay ningún tipo de protección al trabajador, en donde se pueden jalar del país y aquí no queda ni la tecnología ni nada, va jalando todo, el salario y todo, y ojalá el de las señoras de nuevo de limpieza y de soda y demás, ¿verdad? Entonces nos unimos a la denuncia de la Rerum Novarum, a esta práctica total y completamente asquerosa de parte de la burguesía nacional y transnacional. Costa Rica merece derechos laborales y merece que tengamos una cultura muchísimo más protegida, más fuerte de la sindicalización laboral. De nuevo, contra este montón de políticas de identidad, siempre la clase primero. Y yo, después de semejante discurso, quiero decir algo también porque es sumamente importante lo que está diciendo Jime y vamos a darle la lógica atrás de esta vara. A ver, ¿por qué los ricos de este país
llegan y le dicen a la Organización Internacional del Trabajo, mire papitos, quítennos a Costa Rica de ahí, porque necesitamos que el inversor extranjero no se sienta amenazado, no crea que el ambiente en Costa Rica tiene algún problema como para ponerse sus 3 o 4 edificios y empezar a hacer el billullo con gente en call centers. ¿Por qué es esto hasta cierto punto? O sea, ¿por qué el rico le dice borre eso? Obviamente es para que el inversor venga y sí, no hay ningún problema, todo fresh, yo voy a empezar a emplear gente y aquí estamos en zona franca y no pagamos impuestos y todo buenísimo. ¿Saben cuál es el trasfondo de esto, más? Es que la inversión extranjera y la condición de la empresa transnacional juega con la cuestión de los países y juega con las condiciones laborales de los países y pone a los países a competir en la precarización de las relaciones laborales para decir, ok, en el país donde la gente esté más hecha picha en derechos laborales, ahí es donde yo voy a ir a regalar mi inversión extranjera directa. Entonces pone a los países a competir a ver cuál de los países está más hecho picha para que sea ahí donde llega Amazon, para que sea ahí donde llega cualquier tipo de transnacional. Y eso es lo que estamos viendo. No, mire papito, no me puede poner esa mala calificación en Costa Rica porque si no, las transnacionales no van a ir a instalarse a Heredia y a Cartago, sino que van a ir a otro país donde la gente le pagan la cuarta parte que aquí. Entonces, de nuevo, muy bonito la inversión extranjera, muy bonito soñar con que algún día voy a trabajar en una transnacional que me va a llevar a otro país a ver cosas y me va a pagar el viaje y voy a regresar y voy a rajar con mis compas y voy a tener fotos lo más lindas ahí en Houston y todo lo demás, o sea, todo bien con la vara, todos tenemos sueños de crecer y demás, pero el trasfondo de esa propuesta es abusarse de la gente. Es decir, usted infla el pecho porque gana, ¿qué? 8 tejas, a lo sumo, 7 tejas y media, hasta un palo en una transnacional. Y usted dice, madre, ¿sabe que la rompí? Todo el mundo en mi chante, nadie es como yo soy Franklin Chan. Pero ¿qué es lo que resulta? Que esa gente, por ese mismo trabajo en otro país, debería de pagar por derechos laborales el doble o el triple. Es decir, lo que usted hace puede valer muchísimo más dinero del que usted cree. Y así nos estafan. De modo que esta lucha de precarización es lo que provoca, ma. Y eso es lo que yo quería argumentar. Un palo es 1 millón. Ah, es 1 millón, yo puse bien. No, es 1 millón. La cagué. Un palo es... Anyway, yo creo que podemos ir terminando el podcast más feliz del mundo y yo quiero terminarlo con una pregunta que yo también voy a responder en mi momento. La pregunta es, Pablo, si usted tuviera que vender a Netflix la historia negra, la historia racializada o incluso de género, ¿qué es lo que usted ¿sabe cuál vendería yo y se las vendería? ¿Y sabe qué? Y no podría nadie criticarme con la que yo les vendería. Yo les vendería la de Cocorí. La de Cocorí es virreal, Cocorí existió en el libro, en la vara, nota, Cocorí existió, era un negrito, al hombre le cuadraba una machita, el hombre estuvo esperándola siempre con una florecita, es virreal completamente, aquí no hay que inventarse, que Cocorí era negro cuando era blanquito y era de no sé dónde, yo les pondría Cocorí, es completamente costarricense, es una vara super pichuda. De hecho creo que Epsi Campbell intentó quitar Cocorí porque era racista, no sé si eso es real. Sí, no, la hija de Epsi Campbell. Creo que me lo estoy inventando o no sé, la misma hija de Epsi Campbell que una vez llegó. Sí. Esa es la misma hija de Epsi Campbell que una vez llegó y dijo que Costa Rica era una mierda porque era una finca. Sí. Entonces no importa el color suyo de piel, usted sigue denigrando a las personas por su condición económica. Buenísimo, esta no estaba planificada, la pegamos de chilena, esta está buenísima. Entonces, No, y te dicen, bueno, y además de todo, perdón por la crítica tan niche, pero es que también es una muchacha que supuestamente sacó esa crítica literaria en la escuela y uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto es eso y qué tanto lo otro es su familia de políticos construyéndole su carrera desde que usted estaba en la escuela, ¿verdad? Y que supuestamente, bueno, toda esta pantomima. Bueno, Cocorí no es racista, Cocorí no tiene, es más, el mismo Mangel en su momento tuvo que defender su libro frente a este tipo de alegatos. En lo absoluto Cocorí no es racista. Eran personas con tez afrodescendiente intentando capitalizar mediante la obra de otra persona
una cuota política para poder llegar a ser presidente, Correcto. vicepresidenta, tal cual lo hemos visto. Y no es nada raro que hagan esto con quién, con un autor comunista, porque ellos sí le quieren pasar por encima a los autores proletarios. Él lo que estaba reflejando era una historia que puede tener incluso ciertas alegorías que pueden ser de mal gusto, puede ser, pero eso no quiere decir que para Sí, por su el tiempo, contexto, porque también el tampoco vamos contexto, a decir él nosotros estaba que la vara no reflejando. estaba mal. Él estaba reflejando la historia de los negros costarricenses del Caribe. Así que Ahora, sería... diciendo esto, o sea, mucha gente critica a Mangel, pero nadie critica a Yolanda Leomuno, que tiene un artículo que dice que el negro es más feliz porque es más tonto. A esa sí nadie te la critica porque es mujer. Porque es mujer y de una estratosfera un toquecito y la vara, entonces ahí sí no. Esas no hay ningún problema, no es racista. Pero lo otro bueno, que es esa podríamos meterla en Netflix también, junto con Cocorí. Yo creo que Cocorí podría ser una vara súper buena, la reventaría y no estaría cayendo, como decimos, en una mercantilización que no sea verdadera. Igual no me gustaría que Cocorí termine como un Big Man, pero si usted me pregunta, ese sería. Bueno, sí, bueno, al final no podemos escapar de la realidad en la que vivimos, todos trabajamos y usted consumimos cuál y sería? demás. Gracias por preguntarlo. Yo en realidad siempre he querido que se haga una serie, así como eso de buena producción, de calidad y demás, sobre la independencia de Francia, digo, de Haití, pero varias cosas sobre Haití, no solamente sobre la independencia. No inventada ni nada. No, o sea, puede tener elementos de fantasía como lo hizo Alejo Pero Carpentier. usted no va a poner gente que blanca haciendo negra por Haití. Te digo que no, pero sí podría perfectamente hacer elementos mágicos como, ¿cómo se llama este men? El personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que se transforma en diferentes animales. Puede haber realismo mágico. Lo que yo no entiendo es por qué, si hay historias tan ricas, tan interesantes, que incluso literariamente han sido descritas como Alejo Carpentier en el reino de este mundo. O sea, la independencia de Haití, la primera independencia de esclavos, punto, en la historia de la humanidad, que les fue mal después, pero todo su desarrollo como república, cuando se dividieron entre república y reino, cuando invadieron República Dominicana, o sea, cada paso de la historia de independencia y bueno, podría ser totalmente mercantilizable en Netflix. No sé cómo empezamos nosotros a criticar ahora, ya les estamos dando material, porque como siempre nosotros lo decimos en este capítulo y en todos los episodios de nosotros, el rico es muy mediocre para explotar al pobre. Y nosotros estamos dándole lineamientos a Netflix de lo que debería hacer en lugar de andarse inventando figuras. Correcto, en lugar de andarse inventando la historia, en lugar de falsificar, hábleme de los reinos e imperios de África. Que se pongan a estudiarla. Mali, Shanghai. O sea, yo creo que la gente afrodescendiente se merece un reconocimiento de su historia tal cual como es. ¿Dónde está la historia de Tomás Sankara? ¿Me entiende? Es un revolucionario interesantísimo que aumentó el desarrollo humano en Burkina Faso. ¿Cómo es que, o sea, existe como todo, bueno, también este men, no Sankara, Patrice Lumumba también, una figura importantísima en el Congo, en la República del Congo, y que ambos fueron asesinados. Amílcar Cabral, ese era de ¿cómo se llama? Bueno, Amílcar Cabral en Angola, bueno, la revolución angoleña. Todas estas historias de personajes negros súper recientes, como también podemos encontrar antiguas, como el caso de Memnón, o podemos irnos a la misma mitología riquísima del animismo, las diferentes regiones animistas de toda África. Podemos hablar de Ibn Battuta, que por ejemplo pasó por toda esa zona. No, pero no queremos esforzarnos ni un poquito de introducir nuevos personajes, porque ya los que tenemos, Cleopatra, Aquiles y todos los demás, los podemos vender así como pan fresco, se nos van. Porque ya puse la camiseta I love Cleopatra, pero ¿quién putas es? Yo amo no entender, o sea, no tengo ni puta idea. Que debe ser y darle el respeto. Claro. Entonces, no sé, yo creo que ya hoy vamos a ir cerrando ya la situación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, siempre hacemos catarsis con esto. Yo sé que es como para instruirnos a nosotros, instruirlos a ustedes y demás. Y las miles de gracias, los que hayan llegado hasta este minuto de esta vara son unos duros, los amo, los voy a tener aquí en mi corazón, papis. Y ustedes saben, hasta la fama. No es hasta la victoria, nosotros somos más nuevos, más cool, nosotros es hasta la fama. Entonces, pues ahí se la dejo y no sé qué quiere decir. Abrazos y hidrófonos y besos socialistas. Buenas gente, nada más quiero recordarles que si ustedes comparten todos los días la comida que se compran en Escalante o a la Catarata que fueron el domingo, nunca se les olvide compartir y darle like al podcast más feliz del mundo, donde puedes compartir lo miserable que es la vida y al mismo tiempo conversarla con tus amigos. Ya se saben, ahí los veo en cualquier tipo de red social.